El otro día nos comunicamos y decidimos hacer este live sobre la inteligencia emocional, ¿verdad? Porque Sí, ambas tenemos experiencia de nuestra infancia y o sea, de no haberla tenido y luego ya de mayores trabajar con la inteligencia emocional y observarla, ¿no? sí. De hecho, es muy curioso porque las dos a día de hoy, tú mucho más profesionalmente, a mi parecer, evidentemente, nos dedicamos utilizando la herramienta de la inteligencia emocional profesionalmente a acompañar a personas. Mm, sí. Entonces yo creo que sí, cuando tienes una carencia de algo, ¿no? Como un ciego, pues termina siendo, tiene un oído mucho más fino y todo eso, pues cuando tienes una carencia de algo, yo creo que desarrollas de una forma mucho más consciente esa habilidad, ¿no? Sí, Entonces, mm, totalmente. mm. Entonces, en mi caso, fue a partir de los 14 años, empecé a observar a la gente y empecé a darme cuenta que existían estos códigos de comunicación entre ellos y poco a poco, o sea, me puse en modo como, tengo el nodo norte en Géminis casa 7, ¿no? Que es hacia donde tengo que ir, hacia la escucha, hacia ponerme en lugar del otro, hacia comprender al otro, ¿no? Y así poco a poco fui entendiéndolo, ¿no? Y fui observando cómo mi actitud y mi conducta influía sobre el otro y viceversa, ¿no? ¿Tú cómo fuiste desarrollando tu inteligencia emocional al principio? Pues la verdad que así de voz y pronto por supervivencia, porque literalmente tenía como que interpretar muchas veces a mis padres para entender lo que querían o no que hiciera, lo que les iba bien, cómo les iba mejor o peor que me comportara en diferentes situaciones, porque no había mucha coherencia en cuanto a la comunicación de cómo podía ser en un lugar y en otro, y yo tenía que desarrollar comprender, el sostenerme emocionalmente a mí desde muy niña y intentar comprender emocionalmente a mi madre o a mi padre porque lo que verbalizaban y lo que yo escuchaba no era lo mismo que yo sentía y percibía que ellos estaban sintiendo internamente. Entonces, Mm, al haber sentido esa incoherencia, por supervivencia, tuve que desarrollar el relacionarme de alguna manera asertivamente con mis emociones, las de mis padres, para no disrupcionar las situaciones, ¿no? Que tanto cuando me llevaban a sus trabajos, por ejemplo, que me tenía que comportar de una manera determinada, o cuando nos íbamos a comprar, o cuando nos íbamos a casa de las familias, o cuando me quedaba sola en casa con mis hermanitos. Entonces, de ujú. a poquito fui, y por supervivencia, desarrollando esa inteligencia emocional inconscientemente. Yo no sabía que eso era inteligencia emocional. Y también siento que en la infancia yo era muy sensible, como veía mucho esa incoherencia de entre lo verbal y la energía emocional que percibía, ¿no? De mis padres Mm, y de demás adultos, la verdad. Porque, bueno, soy inmigrante, soy de Marruecos y vine muy pequeñita y, bueno, la situación no fue fácil y las situaciones que vivimos, pues mm, fueron muy de adaptación, tanto en el idioma como en la escuela, como mis padres en el trabajo y constantemente, pues, tenía, ¿no? que implementar eso. Y gracias, como tú bien has dicho, eso de que justamente nuestra debilidad o aquella carencia que tenemos, mm, eh, al haberle puesto enfoque, al haberle puesto atención y al haberla empezado de nuevo y no habernos acomodado o apalancado en algo que ya tenemos por naturaleza, pues bueno, en mi caso se me ha desarrollado mucho mejor. Incluso a día de hoy puedo decir que es una de mis fortalezas, que en la relación con las personas, la inteligencia emocional mm. que considero que tengo me ayuda mucho en todos los ámbitos relacionales, laborales, educativos y amistades, en todo. Así que Ujú. sí, totalmente de acuerdo. Qué interesante porque, fíjate, tenemos cosas en común en cómo desarrollamos la inteligencia emocional y otras que no, ¿no? Y entonces, en común, los traslados, ¿no? El estar en países diferentes, el ver los diferentes códigos y reglas de los demás.
Has hablado de supervivencia y yo no lo había visto de esa manera, pero sí, se puede decir que también, aunque la supervivencia para mí no era con mis padres, sino con los demás niños en el colegio. O sea, yo no entendía, no sabía cómo llevarme con las personas, ¿no? No sabía conectarme. Entonces, y luego otra cosa que no tenemos en común es que yo me perdí, o sea, terminé perdiéndome por completo en la observación de los demás y olvidándome de mí. Y sin embargo, tú siempre tenías muy claro tu referencia interna, ¿no? De cómo yo me sentía de una manera Sí. y veía la incoherencia. Yo tardé años en descubrir eso. De hecho, creo que fue tendría 30 y tantos años, ¿no? Y tú creo que eres un poco más joven que eso. Entonces, Sí. a mis 30 y tantos es cuando yo por fin entendí que yo me estaba, que yo estaba sintiendo a las demás personas, que yo era muy sensible y que entonces podía leer a las demás personas dentro de mí, ¿no? En mi propia fisiología. Y claro, ahí ya cambió todo, porque yo antes pensaba que todo lo que yo estaba sintiendo era mío y no me daba cuenta de que no era mío. Entonces, eso al final me hizo estar como muy pendiente de los demás y muy queriendo hacer las cosas bien para agradar, para encajar, para tal, porque no sabía sostener todo eso que estaba sintiendo, ¿no? Pero a partir de ese punto fue como un punto de inflexión y, o sea, hubieron dos puntos de inflexión. A los 14, cuando empiezo a observar, luego me paso de observación y de sentir a los demás. Y luego a los 30 y tantos, cuando ya digo, no, espérate, esto no es mío lo que estoy sintiendo, es de los demás, ¿no? Y ahí empiezo a manejarme de otra manera, ¿no? Mm, Sí. De hecho, siento que en la escuela atraje un poco esos adolescentes y a esos niños, porque también sufrí bullying, que justamente eran energéticamente un poco bastante semejantes a los adultos que me rodearon de muy pequeña, en cuanto a que, por ejemplo, a mí me hacían bullying, pero cuando la maestra miraba, evidentemente se hacían como, incluso que me protegían, ¿sabes? Y era como, wow, qué fuerte, ¿no? Y es verdad lo que dices, que siempre me he sentido mantenida desde dentro, lo que sufría mucho, porque decía, ¿cómo puede ser que haya personas así? Y era muy mm, doloroso porque yo volví a casa y no podía decirlo. Era como, aparte de que tenía miedo por las amenazas, realmente el miedo que tenía era que no me iban a entender en casa porque en casa sucedía lo mismo. No que me hacían daño directamente a mí, sino que también había esa incoherencia en cuanto a la actitud delante de unas ciertas personas y detrás de esas personas en unos mm, sitios determinados y en otros, ¿no? Em, Realmente mm. solo lo había pensado en pocas ocasiones esto, pero mientras estabas hablando me he dado cuenta que sí, que quizás he estado atrayendo también personas con esa misma energía porque quizás entendí que eso era amor o quizás entendí que eso era normal, Mm, entre comillas, claro, y atraía eso. Pero no me sí, había parado a analizarlo mucho y ahora me está sorprendiendo el hacer ese análisis. sí, sí, sí. Sí, en ese sentido yo creo que tengo también algunas similitudes, ¿no? Yo en mi caso no tenía miedo de la gente porque directamente me pegaban y esas cosas, pero yo me defendía, pero yo pensaba que yo, o sea, que algo malo había en mí, que por culpa de eso algo malo en mí, la gente no me quería. O sea, como que ellos tenían la razón y yo no, ¿vale? Ah, Entonces, qué en ese curioso. sentido no tenía miedo porque era casi como un castigo que me merecía de alguna manera, ¿sabes? Guau. Entonces, y tampoco lo hablaba con mis padres porque no estaban allí para mí emocionalmente, entonces no podía contar con ellos. Yo simplemente llegaba a casa y me ponía a llorar todos los días, ¿no? Nada más. Y era más, por qué me pasa esto a mí? Y no me preguntaba tanto como tú el de cómo puede haber gente que hace esto, ¿no? O sea, sino por qué me pasa esto a mí no le pasa a los demás. Era más la comparación en ese sentido, ¿no? Mm. Supongo que cada una teníamos nuestro pilar. Quizás es verdad que yo tampoco me sentía arropada emocionalmente en ese entonces, pero, pero supongo que tú sí que tenías un poco el pilar en la familia, digamos,
quizás no sentías tanta incoherencia en eso, pero yo sentía, o sea, como que yo sentía mi pilar dentro de mí, aunque nadie me entendía y me aislaba dentro de mí y me dolía, y como que observo que tú tenías el pilar quizás en la familia en algunas ocasiones, ¿no? Sí, en cierta Es manera. como... O sea, mi madre siempre ha sido muy estable emocionalmente porque mis padres eran muy intelectuales y para nada eran malos, ¿no? Simplemente un poco distantes, fríos, no acogedores emocionalmente, pero eran buenos padres y muy estables emocionalmente. Entonces, para mí, la casa era un lugar estable, no era un lugar incoherente. Entonces, eso es lo que a mí me ayudó, es el tener esa imagen de mi madre siempre estable, o sea, nunca ha tenido ninguna emoción fuera de lugar, ¿no? Siempre ha sido estable. Y es que es así, o sea, no es que se lo invente, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso da seguridad, ¿no? Aunque internamente yo no la tenía. No sé qué te parece a ti si tú lo has vivido así, pero me parece súper importante compartir que en mi caso, cuando yo empecé a validar mis emociones y a creerme lo que yo sentía, esa luz, esa fortaleza, y no adaptarme a todo lo externo y no dejar de lado mis emociones, mis sentimientos, empecé como a poder sentir al otro, a las otras personas. Empecé a poder entender también a las otras personas, incluso entender o poder cuestionarme el por qué hacían lo que hacían, ¿no? Y no decir, y no solo preguntarme cómo puede haber personas tan malas. Entonces, como mi primer paso fue Mm. desde mí misma. Y tú, no sé si tu paso fue desde el otro. Sí, sí, sí. Para mí era como, o sea, por un lado sufrí muchísimo, o sea, muchísima soledad, muchísima angustia, muchísimo dolor de pequeña, o sea, la mayor parte de mis recuerdos de pequeña es eso. Sé que no era Ujú. todo eso, sé que había también momentos bonitos, que estoy como descubriendo esa faceta, pero bueno, yo me identifico mucho con el dolor en la infancia, ¿no? Y la soledad. Pero por otro lado, siempre pensaba que yo era muy fuerte, también ese era el mensaje que me daba mi madre, que yo soy muy fuerte y que no necesito el mismo apoyo que otros, ¿no? Pero que siempre he sabido que había una fuerza interna de todas formas, ¿no? Y que a pesar del dolor y a pesar de todo lo que me hacían y me pasaba, yo era muy fuerte y yo era capaz de, como era tan fuerte, y creo que es mucho ese nodo sur en casa uno y el nodo norte en 7 es como yo soy tan fuerte, puedo ponerme en lugar del otro, puedo primero intentar comprender profundamente la psicología del otro para saber cómo interactuar con esa persona. Entonces, al principio lo hacía de una manera más mental, ¿no? O sea, intentaba comprender al otro, pero luego lo que hacía era como ponerme en lugar del otro para desde ahí observarme a mí y saber cómo actuar para encajar con el otro. Entonces, era como un poco postizo, digamos, ¿no? Y, y así aprendí a empatizar más con el otro que conmigo. Yo tardé años en volver a mí y realmente conectar conmigo, pero años te digo que a partir de mis 40 y tantos, casi 50, es cuando por fin empiezo ya a estar más en mí, ¿no? Que es como tú estás ahora. ¿Y tú cuántos tienes, Imán? Creo que tienes menos de 30, ¿no? 29. Creo que también es, como tú bien dices, la energía del momento, la energía en donde nacemos, en el momento que nacemos. También esto pone en evidencia que cada generación es distinta y cada generación venimos a algo y como que las Mm. generaciones anteriores también han hecho algo para que nosotros sustentemos sobre ese trabajo y ha hecho para llegar a nuestro trabajo, ¿no? Digamos. Entonces, para mí un requisito fundamental para la inteligencia emocional es la capacidad de empatizar, de ponerte en lugar de las otras personas y de tener compasión, pero eh, de no perderte en la otra persona. Es importante no terminar justificando a la otra persona por encima de ti, ¿no? Entonces, alcanzar este equilibrio a mí, por ejemplo, me ha costado muchísimo. Em, pero si tú empiezas empatizando con los demás y entendiendo que todos somos humanos
y que todos tenemos una historia y que todos nacemos inocentes, que todos nacemos como niños absolutamente puros e inocentes, con, vale, un bagaje transgeneracional que ya se va desarrollando. Entonces, ahí es cuando empiezas a poder entender que nadie hace las cosas eh, porque es malvado. O sea, las personas que son, entre comillas, malvadas, son personas muy desconectadas de sus emociones por traumas, por sufrimiento. Entonces, cuando comprendes esto profundamente, es mucho más difícil sentirte atacada, es mucho más fácil ser compasiva. Entonces, cuando eres compasiva, al final es importante no perderte en el otro, no justificar, digamos, los actos del otro. Es decir, si alguien se comporta de una forma que a ti te hace daño, pues tienes que priorizarte a ti. Y esto es lo que a mí me costó tiempo entender, ¿no? Pero pero la compasión ayuda a comprender a la humanidad, ¿no? Y cómo cada uno tenemos nuestras historias y nuestras reacciones, ¿no? Y creo que esto es una pieza fundamental de la inteligencia emocional para mí. Qué interesante, Guío, porque es verdad, pero es verdad. Y yo creo que lo he hecho como totalmente al revés. Como que al principio cuando era más joven era como yo comprendía cómo se sentía, bueno, las personas a mi alrededor y era como, mi respuesta era algo así como, me parece muy bien o está, como que está guay que te sientas mal, lo entiendo perfectamente, pero chao, me tengo que ir, ¿sabes? Como, porque yo también estaba mal. Entonces, Mm, por ejemplo, ¿no? Mi familia era como para que no me fuera, para aferrarse a mí, porque, para que estuviera, pues mostraba que estaba muy mal y mucho sufrimiento y que me necesitaban y demás. Y era verdad, estaban mal y estaban sufriendo, pero yo estaba peor y necesitaba estar bien, ¿no? Y mi manera de empatizar para ellos, yo les entendía, pero yo me iba, aunque me dijeran que me quedara, porque yo necesitaba estar bien para ayudar. Yo estando ahí me enfermaba más, por ejemplo, ¿no? Y ujú. entonces mi familia me veía como muy egoísta. Y yo no entendía por qué, pero en verdad me acababa creyendo que era egoísta y decía, bueno, pues ser egoísta, ¿no? Pero en verdad entendía perfectamente que si yo me quedaba ahí, enfermaba más y no podía ayudar a nadie. Y simplemente ellos eran felices por verme ahí. Casi que no entendían que yo estaba peor si me quedaba allí por la energía que había, por que yo no me podía desarrollar como persona, que yo no podía ser prácticamente, me Mm. tenía que adaptar, tenía que dejar de ser para hacer lo que se necesitaba en la casa, ¿no? Y esa manera en la que yo respondía, que yo a día de hoy puedo decir que es empatía, pero en ese momento me acabé creyendo que era egoísta, pues es la única manera que me ha llevado a poder sanar yo, tener como una coherencia interna, ayudar a otro, hablo de familia porque es lo más cercano, pero ayudarles desde un punto, un poquito, un escalón o dos más arriba, ¿no? Mm. Y sí, si preguntas a mi hermana, por ejemplo, siempre te dirá, pues mi hermana ha sido siempre muy egoísta, ¿no? Y mi forma de ser, en verdad, siempre ha sido así. Em, Como que ahí donde me ha dolido mucho, Mm. si si sentía que la energía del otro me dolía mucho, yo no podía ayudar al otro porque sabía que no podía estar ayudando a alguien estando yo dolida, ¿no? Entonces, también eso me ha ayudado como a ir un poco más rápido, quizás. No sé, Y ha sí, sido mi manera. es interesante porque, o sea, es como que, otra vez, ¿no? O sea, son diferentes caminos, pero con elementos en común, ¿no? Yo he ido priorizando más, es como una inteligencia emocional exteroceptiva, vamos a decir, en un principio, y tú la interoceptiva. Tenías más conciencia de tus estados emocionales, de cómo tú te sientes delante de los demás. Yo no tenía la inteligencia o la capacidad para saber lo que yo sentía, excepto los choques emocionales que recibía de la gente, ¿vale? Entonces, mi inteligencia es más como exteroceptiva, la inteligencia emocional, y la tuya es interoceptiva, como más
empezaste siendo como más consciente de tus estados internos, de tus emociones, ¿no? Y sin embargo, Sí, luego tú mirabas y eres capaz de ver afuera qué es lo que necesitaban y cómo tenían que estar, ¿no? Y sin embargo, y yo al final iba desarrollando la parte interna, pero posteriormente, para encontrar ese equilibrio, ¿no? Entonces ya vemos que como componentes para una inteligencia emocional, por supuesto, la necesidad de adaptación favorece el desarrollo de la inteligencia emocional y luego tiene que haber algún punto de referencia sólido que puede ser interno o externo, un sentido interno en tu caso, en mi caso una madre sólida, y luego a partir de ahí hace falta, o sea, un ingrediente es la compasión para entender a los demás seres humanos y otro ingrediente es la coherencia para entenderte a ti, ¿no? sí. ¿Qué más ingredientes puede tener la inteligencia emocional, ¿no? O cómo podemos ir creando esta definición y desarrollando esta definición de inteligencia emocional, ¿no? O sea, cuando somos inteligentes emocionalmente, estamos pendientes de las emociones, pero también estamos pendientes de lo físico, ¿no? La inteligencia emocional ha ayudado y eso que no te veo y tú no me ves a mí. Sí, sí, es que estaba pensando justamente a eso, a que luego cuando me fui de mi casa y me escuché para lo que yo sentía y me di lo que necesitaba para poder llegar a ser coherente conmigo misma, a poder llegar a ser yo, era tan fuerte eso que sentía, era tan doloroso todo ese tiempo que estuve reprimiendo para adaptarme, que tuve que anestesiarme por mucho tiempo, ¿sabes? Y me evadía a través de sustancias, de fiesta, de personas, de relaciones. Y luego me di cuenta que lo hacía por tapar emociones que no era capaz Mm, de sostener. Y cuando me di cuenta de eso, empecé a escucharlo y a sentir a través del cuerpo. Y el cuerpo me ayudó muchísimo ah. a no tender a evadirme a través de otras cosas externas. El cuerpo me iba diciendo muchas cosas, me iba diciendo, ahora calma, ahora moverte, ahora come esto, ahora come lo otro. Me iba pidiendo lo que yo necesitaba y lo hacía Exacto. a raíz del cuerpo, que era mucho más fácil que estar sintiendo tanto dolor para llegar a dejar de sentir tanto dolor, ¿no? Así que Claro, sí, claro, el claro. cuerpo, clave. Sí, sí, ahí es súper interesante porque efectivamente, o sea, al final te evades para poder sostener, yo me evadí en el otro, tú te evadías en fiestas y relaciones, y a ambas nos ha pasado que el dolor nos ha traído al cuerpo. Porque tú también Sí, has sufrido intensos dolores, ¿no? Entonces es sí. el dolor el que nos ha llevado al cuerpo a decir, "Ye, que aquí están pasando cosas, que aquí está tu base, que aquí tienes que sentirte a ti, ¿no? Y, y yo lo que descubrí sintiendo mi cuerpo es los llantos de mi niña interior que estaba sola. Entonces, cuando realmente cambié la mirada y miré hacia adentro y reconocí esos llantos en mí a través del dolor, es cuando empezó a disiparse el dolor. Es cuando Ujú. empecé no sé, empezó a cambiar todo a partir de ahí. Y eso es muy reciente en mi caso, ¿eh? Y, y antes de eso, claro, porque yo iba sintiendo la gente, pero sentía en mi cuerpo cuando sentía el impacto de las emociones de los demás en mi cuerpo, ¿no? Entonces, pero literalmente, es decir, si a alguien le dolía el estómago, me dolía a mí. Y eso lo descubrí trabajando en una farmacia. Que venía gente con dolor de cabeza, lo sentía yo. Que venía gente con dolor de espalda, lo sentía yo. Que venía gente con tensión alta, lo sentía. Entonces digo, ¿qué está pasando aquí? Empecé a descubrir que sentía lo que sentían los demás. Que de repente alguien está angustiado, lo sentía. Que estoy al lado de alguien que está conduciendo, sentía toda su ansiedad y sus nervios. Entonces, claro, o sea, esto antes yo no lo sentía, pero no lo sentía porque estaba disociada de mí. Mm, ¿Vale? Entonces, y toda esa totalmente. disociación, al final el cuerpo dice, vuelve, vuelve, vuelve aquí. Y a través del dolor es necesario, ¿no? Sí. O sea que la inteligencia emocional también tiene que ver con estar asociada a ti, estar en ti, a través del cuerpo, pero estar conectada con tu mente y tu cuerpo para poder ser inteligente emocional. Si no, es como una empatía desde fuera o una huida desde dentro, pero disociada, Exacto. ¿no?
O Exacto, sea, exacto. Y fíjate que para ser inteligente emocionalmente, en verdad hay que no estar disociado. Wow, en verdad es sí, chungo eso. claro, claro. O sea, se empieza con disociación, pero para serlo de verdad no puedes estar disociado, porque sencillamente no vas a poder Claro, sostener las emociones del otro. O sea, total. si tú estás disociado, si tú estás en la mente, no vas a poder sostener las emociones del otro. Lo que vas a querer es que quitártelas de en medio, no quieres sentir. ¿Se entiende? Vas a Sí, querer arreglar al otro, vas a querer sanar al otro, vas a querer quitarle eso de encima, pero no vas a. La verdadera inteligencia emocional es una escucha sensible, se ejerce a través de una escucha sensible, donde de repente te observo y te permito estar sintiendo lo que sientes y te escucho eso y te siento eso que estás sintiendo y lo siento en mi cuerpo. mm, ¿Mm? sí, total. En mi caso también cuando dejé de interpretar o intentar interpretar y empecé a sentir mucho más sin hablar tanto, también comprendía mucho antes, incluso sin que las personas hablaran, porque como que empecé a recuperar esa sensibilidad que tuve desde pequeña y la tuve que ocultar, castrar y reprimir para adaptarme, la recuperé hace poquito, en verdad. Y sí, es algo que había perdido. Y a través de dejar de estar tanto en la mente y dejar de hablar tanto y empezar a estar más en el sentir, podía sentir la energía del otro y eso me ha permitido también entender al otro desde su propio ser y, y estando en mí. Así que sí, tiene que ver con la coherencia, con la no disociación, Sí, con y con la escucha total. sensible. Exacto, y con el sentir. No sé si la escucha sensible es el sentir. Sí, para mí la El- escucha sensible es el escuchar, quitas tu ego de en medio, ¿no? Gracias a comprender a la humanidad, a comprender al otro que en su proceso no te está atacando ni tiene un defecto, sino que es su proceso y necesita vivirlo. Entonces, cuando ya vas quitándote de en medio, ¿no? Los miedos del ego, de el abandono, el rechazo, el descontrol, y no te tomas las cosas personal y adquieres una visión más amplia y más compasiva, entonces puedes realmente escuchar a la otra persona y sentir a la otra persona al mismo tiempo. Y a eso lo llamo escucha sensible, que es lo que Eugenio Caruti habla de la inteligencia vincular en el libro de la Ujú, inteligencia planetaria. Entonces, ujú. eh, esa escucha sensible sucede cuando te quitas de en medio, cuando no juzgas lo que estás escuchando, cuando Exacto, es lo que sea que estás sintiendo, sea bueno o sea positivo, una emoción positiva o negativa, vamos a decir para entendernos, sea tristeza, sea rabia, sea felicidad, que tú lo puedas sostener en tu cuerpo también, ¿no? Y que tú puedas hacer, me gusta la expresión en inglés de que se traduce como crear espacio, ¿no? O sostener el espacio para la persona. Es como simplemente estar, ¿no? Y ahí es donde tengo esa referencia de mi madre que aunque no me sostenía emocionalmente, estaba, ¿no? Entonces ujú. esa presencia de estar es súper importante porque entonces la otra persona se siente segura a la hora de sacar sus emociones, ¿no? Y eso permite el flujo de esa energía y automáticamente todo se coloca en su lugar. O sea, la sanación de la emoción es que la emoción se mueva. No requiere nada más, ¿no? Y si tú estás Exacto. De juzgándola, hecho, que muchas, interpretándola, no, ¿sí? de hecho que muchas veces cuando haces esa práctica, simplemente tus ojos regaliman lágrimas. A mí me pasa mucho. Y simplemente pues dejándola ir es como, wow, que sentir más pacífico, más como gratificante, ¿no? Que en Ujú, otras ocasiones, siendo más joven, como que me lo reprimía. ujú, ujú. Luego, a la hora de profesionalmente, ¿cómo usamos la inteligencia emocional? Iman, ¿quieres empezar tú? Vale, pues profesionalmente, por ejemplo, en las relaciones, cuando yo escucho a cualquier persona que viene a mí a explicarme cualquier situación o incluso cuando yo doy alguna charla o alguna conferencia o alguna clase delante de varias personas, 20 personas, puedo, al sentirme,
puedo sentir el colectivo que tengo delante y puedo interpretar o sea, no sé si sería la palabra interpretar, pero al sentir la energía puedo adaptar bastante o Mm, comunicar, adaptar mi comunicación a la energía que percibo, ¿no? mm, Y eso para mí es inteligencia emocional. Y luego la escucha, simplemente la escucha sensible, el permitir que el otro muestre realmente sus dolores, su ser, que permitirles espacio de que quizás en su vida no lo tiene o no lo tiene tan a menudo. Ese simple espacio donde a uno se le permite ser sin el juicio y se le mm. permite ser seguro, se muestran muchas cosas que incluso la misma persona que te está comunicando ni siquiera sabía que tenía dentro. Y eso genera un poder enorme en cuanto a cuando estás trabajando con el otro, ¿no? Hemos como menospreciado mucho estas cosas que a veces parecen obvias, pero wow, porque en una sociedad tan ajetreada, donde todo va tan rápido, donde todo es a través de la tecnología, esos espacios casi ni están. Y es como, tenemos problemas y vamos a profesionales y yo podría decir, en mi humilde opinión, la mayoría de muchos problemas mentales, incluso actitudinales o situacionales, son dados por no permitirnos esos espacios de escucha sensible, como tú les has llamado, en los cuales uno se puede sentir y puede ser con sus dolores, con todo lo que siente y encontrarse, ¿no? Y saber realmente ese conflicto de dónde viene o por qué viene. Y eso para Mm. mí es súper poderoso. Sí, 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 totalmente. Yo comparto, o sea, a la hora de hablar en público ante un grupo de personas o lo que sea, me pasa lo mismo. La capacidad de sentir al público te ayuda a modular el mensaje para que conecte. Entonces, si te fijas al final, cuando existe la inteligencia emocional, hay esta capacidad para modularte, para sincronizarte, para entrar en coherencia frente al otro y Sí, generar un espacio de coherencia cardíaca donde cuando existe este espacio de coherencia cardíaca, la energía fluye entre todos, remito otra vez al concepto de inteligencia vincular de Caruti, y en ese fluir es donde se da realmente la, entre comillas, sanación o lo que sería la liberación de las energías más antiguas y estancadas, y junto con esa escucha ayuda a a que cada individuo, si tú escuchas a alguien, esa persona va a ser capaz de escucharse a sí misma. Entonces, desde esa autoescucha, conecta con su mejor versión, conecta con sus talentos. Es como darle permiso a la otra persona a ser, ¿no? Además, también me encuentro ujú, en la sesión, en sesiones y en la comunidad online donde tú también estás, ¿no? En mi comunidad sí, encuentro que, por ejemplo, alguien está contando algo y aunque sea a través de Zoom, Zoom no es no es un impedimento para sentir a la otra persona. Y cuando ejerces una escucha sensible, no solo la sientes, sino que además como que recibo como más imágenes con más facilidad dentro de esa escucha, ¿no? O sea, es como que me llega más información, no solamente física, sino también a nivel de imágenes de la persona o entendimientos que me ayuda a darle esa perspectiva que la otra persona necesita, ¿no? Y creo que para poder hacer esto, eh, la idea o sea, es muy importante también entender que ninguna emoción es algo malo, sino que todo tiene una razón de ser, todo es perfecto tal y como es. Entonces, si entendemos la naturaleza real de las emociones y su conexión también con el trauma ancestral y con el árbol transgeneracional y que no todo empezó contigo, como dice el libro de Mark Walling, entonces no te asustan. Y que no te asuste una emoción es fundamental. No, mira, en este sentido, te cuento una anécdota de que una vez tuve un cliente que, bueno, le pasaba de todo, era drogadicto, jugaba al casino, se iba de putas, bueno, un desastre de vida impresionante y, claro, mucha oscuridad interna también, ¿no? Y en un momento dado
Le digo, venga, vamos a hacer, sentía un poco de dolor, digo, pues vamos a hacer el ejercicio de memorias celulares al final de una sesión, ¿no? Y digo, vamos a liberar eso y poco más y fue como un exorcismo, ¿no? O sea, empezó ahí a gritar y todo. Y entonces ahí utilicé la inteligencia emocional para mantenerme yo firme, mantenerme lúcida y clara y estar sosteniendo a este hombre en su proceso sin asustarme yo. Porque claro, si tú te asustas, entonces cortas el proceso y es peor, ¿no? Entonces, cuando entiendes las emociones y que simplemente es algo que tiene que salir y manifestarse y que está bien, te puedes sostener mejor en ese proceso, ¿no? Y al final, pues, todo salió bien, ¿no? O sea, se liberó de eso que llevaba dentro y se sintió mejor, ¿no? Pero no sé, es curioso. Qué Mm. potente, qué potente. Sí, es que sale todo al fin y al cabo, sale lo que tengas. Si uno se permite esa transparencia, que creo que también la da Zoom, como tú has explicado, que nos cohibimos un poco menos que cuando tenemos al ser delante, quizás no es tan directa la energía y le hemos siempre visualizado como que es malo porque no tenemos el tú a tú o no tenemos el tacto, pero quizás en una sociedad donde casi nos hemos olvidado de eso, el Zoom ha ayudado que al no sentirnos tan cohibidos con ese tacto, con esa presencia áurica o energética y estar con una distancia de seguridad llamada pantalla, uno se permita no cohibirse tanto y expresarse más y el otra persona profesional al otro lado puede ver un poco más, ¿no? Sí. Quizás esa es mi interpretación. ¿Y qué piensas, Guiomar, sobre, ya hablando de lo laboral y la inteligencia emocional, la importancia de la inteligencia emocional en la actualidad en el ámbito tecnológico, robótico, inteligencia artificial, en la cual, en el mundo en el que vivimos, en el cual estamos viviendo un mundo transitorio, como tú bien dices, y a la misma vez donde la tecnología está tomando un protagonismo, una importancia, un poder evidente, ¿no? Eh, para ti, eso y la inteligencia emocional, ¿qué relación tienen? A ver, la inteligencia emocional yo creo que es algo que nos conecta, creo que lo voy a explicar desde la fascia, ¿vale? Entonces, Vale. la fascia, que es el órgano que recubre todo, o sea, todos los músculos, todos los órganos, todos los fibras musculares, todo está recubierto de fascia. Y es como una esponja que lo cubre todo, ¿no? De hecho, si quitas del cuerpo todo lo que no es fascia, te quedas con una cosa en forma de esponja, o sea, con la textura de una esponja prácticamente, que tiene la forma reconocible de tu cuerpo, ¿no? Entonces, la fascia, entre otras cosas, aparte de ser un tejido conjuntivo, es el órgano de comunicación por excelencia del cuerpo, ¿vale? Ujú, Ese es el subconsciente, las memorias celulares están en la fascia, ujú, ¿vale? Entonces, tenemos la capacidad a través de la fascia de comunicar con las demás personas, con la información que hay, no sé, registros acásicos, con la historia, con el pasado, con el universo, y todo eso es gracias al sistema fascial, ¿vale? Entonces, nuestra ujú. capacidad de conexión y comunicación va mucho más allá de nuestro propio cuerpo, de las personas que tenemos delante, sino que conecta a todo el mundo y a todo el planeta y a todo el universo. La inteligencia artificial son solo unos y ceros y caminos entre esos unos y ceros. No tiene un órgano receptivo, no puede captar información, puede conectar información que ya pasó. Entonces, lo que nos hace humanos sensibles y tener inteligencia artificial es esta capacidad para manejar esta información que percibimos a través de la fascia. La inteligencia artificial no tiene esto, no se acerca a poder tenerlo hoy en día, ¿no? O sea, ahora mismo no se acerca, ¿no? Entonces, yo creo que no hay ninguna, o sea, si tú eres un humano que se mantiene disociado y en la mente, vas a tener mucha competencia con la inteligencia artificial. Pero Exacto. si eres un humano conectado con tu cuerpo y con tu sensibilidad,
estás en otro planeta diferente. No, O sea que podríamos decir que la inteligencia emocional, aparte que sería el pilar fundamental, entre otras muchas cosas que nos diferenciaría de todas esas inteligencias artificiales por más que avanzaran, y que es como una de las herramientas fundamentales e imprescindibles para trascender este momento aquí y ahora, y que ya como que es una asignatura que deberíamos todos estar cursando y mejorando cada día más, ya que es por excelencia la herramienta del momento, quizás, ya que todas las otras necesidades que nuestro cuerpo necesita para empezar a aprender inteligencia emocional, para relacionarnos y para estar y para conocernos, para ser, ya están bastante satisfechas en este aquí y ahora, en este país, en esta situación. Y mm, entonces es como una de las herramientas indispensables, ¿no? En todos los aspectos, en todos los ámbitos, laboral, profesional, personal, entre hijos, padres, entre maestros, entre médicos, todo. Creo que, claro. en todo es lo más potente, ¿no? Como la asignatura, si en algún momento pudiéramos decir cuál es la carrera más importante Sí, de este momento por tiempo y por historia, creo que para sí. mí, aquí y ahora sería la inteligencia emocional. Si puedes estudiar algo, estudia inteligencia emocional. Sí, claro, lo que pasa es que no se estudia intelectualmente, No, porque, sí, claro, total, total. sí, 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 es lo que realmente nos hace humanos y nos permite conectarnos, o sea, sentir esa conexión con los demás seres humanos y desde allí co-crear una realidad diferente, ¿no? Y para mí la inteligencia emocional es es la evolución de la humanidad directamente. Es una humanidad más conectada con el ser, consigo mismo y de esa manera más capacidad de crear un mundo apto para todos, ¿no? Y yo Exacto. siempre he pensado que el mundo del futuro va a ser un mundo adaptado a los niños, porque es lo que más sentido tiene. Es decir, cuando lleguemos a tener sensibilidad y de inteligencia emocional, vamos a ser más sensibles a los niños. Entonces, no vamos a generar tantos traumas en los niños y vamos a saber cómo llevarlos y cómo ayudarles en su evolución. Entonces, un mundo pensado prioritariamente para niños es un mundo donde todo el mundo va a vivir mejor, porque todos fuimos niños. Totalmente Mm, de acuerdo, Guiomar. De hecho, cada vez que avanzo en mi autoconocimiento, en el conocimiento de la psique humana, de la correlación con el mundo terrenal, con los niños, me doy más cuenta de eso. De hecho, cada vez me doy más cuenta que en vez de, de hacer que los niños se adapten a un mundo, hay que adaptar al mundo para los niños, porque es como me doy cuenta como con las familias que tienen niños con necesidades, por ejemplo, poniendo un ejemplo, no sé si me escuchas bien, Guiomar. sí, sí. Vale. Poniendo este ejemplo, en mi experiencia con las familias con niños con necesidades especiales, que para mí son niños especialmente sensibles, más amorosos, más cercanos, más sensitivos, más energéticos, me doy cuenta que hay una intención inconsciente de hacer que se vuelvan un poco más roca como nosotros, ¿sabes? Como más Mm, insensibles, adaptarles a un mundo más insensible, más en el hacer, ¿no? Y es como, mm, en vez de acercarnos más a él, permitirle a él o a ella ser más él mismo y que nos aporte esa información clave que el mundo necesitamos para trascender de una manera más fácil, lo que hacemos es decirles, darles inputs para que se vuelvan un poco más roca, para que sobrevivan en el mundo, para que yo esté un poco más tranquilo y no me no, cueste tanto la vida, ¿no? Y es como totalmente lo contrario, lo que dices tú, Guiomar, es como permitir que esa masa crítica de niños y niñas con necesidades especiales que vienen a aportarnos una información sensible, clave e imprescindible para trascender a otro nivel. Eh, si nos permitiéramos hacer eso, aprendiéramos a escucharles sensitivamente, tendríamos la información que no haría falta
este camino que hacemos todo el tiempo de buscar afuera, de sanar, de llegar a niveles de conciencia. Es como ellos traen una sensibilidad y una Mm. información brutal, brutal. Y ese es mi mensaje desde hace muy poquito, porque me doy cuenta en cada día de mi vida con estos niños como, wow, como, es como que traen la llave maestra. Y cuando vienen familias preocupadas para que sus hijos se transformen a niños más normales y tengan vidas más normales, digo, wow, qué asesinato más brutal, ¿no? Lo que pasa que a veces no tengo como tantas herramientas para transmitirlo, pero voy intentando acercarme a esos niños y haciéndoles llegar que hay Mira, personas que les sienten, que ellos sí. tienen muchas veces más razón y más poder que nosotros, solo que nosotros nos hemos olvidado de lo que somos y lo que hemos venido y no somos capaces de escucharles y de recibir eso, porque hay que estar también en ese nivel de frecuencia para poder recibirlo. Sí, sí, sí. Mira, Así que sí, aquí dice Mami, totalmente. qué chulo. Si observamos más la infancia y la diversidad funcional, sí que podríamos evolucionar más, ¿no? Total. Pero fíjate, Imán, que te voy a poner un ejemplo de una amiga que no tenía sensibilidad, a pesar de su luna en Piscis, pero no tenía sensibilidad, ¿no? Ujú. Entonces, ella estaba muy en el afuera, en el hacer, y como buena luna en Piscis, pues muy más pendiente de los demás, ¿no? Pero me acuerdo un día estábamos sentadas en la playa, ¿no? Ujú. Y aparecieron unos padres que tenían un bebé o un niño pequeñito de año y medio, 2 años, una cosa así, ¿no? Y estaban impacientes porque tenía arena y querían lavarlo y le zarandeaban y le gritaban, ¿no? Y simplemente le dije, observa, y me quedé en silencio. A partir de ese momento le cambió por completo la visión de los niños y de la infancia. Claro, ella había sufrido malos tratos de pequeña y Ajá. estaba profundamente traumatizada, de ahí la disociación. Pero de repente al poder observar, y había normalizado también el Yo, maltrato hasta cierto Guiomar punto, se ¿no? corta. Sí, creo que a mí sí que me escuchan, ¿eh, Imán? Creo que eres tú quien no quien Vale, no me vale. escucha, ¿vale? Puede ser que En- yo desde aquí, desde Marruecos, tenga mala cobertura. sí, entonces el tema es que, o sea, a partir de ella poder observarlo, a pesar de su Ujú. disociación por su trauma personal, al poder observar los niños, eso le cambió el chip y empezó a observarlos y a comprenderlos cada vez más, ¿no? Entonces yo creo que eh, simplemente es observa, observa qué está pasando allí, ¿no? Observa a otro. Y creo que allí es cuando la gente puede, con, con esa invitación a observar a los niños de otra manera, pueden conectar más con la inteligencia emocional y con los niños. Mm. Sí, Bueno, sí. Qué bueno. Imán, ya llevamos creo que casi una horita, o sí, llevamos una horita, así que creo que podemos cerrar el tema ahora. Qué Y bueno. muchísimas gracias por Gracias a esta ti, Guiomar. conversación. Me fascina haber empezado con la inteligencia emocional y cerrar con niños. Es increíble para mí. Claro, claro. Pero es que está relacionado, o sea, Sí, porque sí, la total, inteligencia total. emocional, realmente la parte emocional, cuando más está a flor de piel es cuando eres niña, ¿no? Y luego, como bien decías, vas poniendo capas y capas y capas y vas adaptándote a un mundo fuera de ti y olvidándote de lo de dentro de ti, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es recuperar esa parte interior y recuperar esa inteligencia emocional y escucharnos a nosotros, escuchar y con compasión a los demás, no tener miedo de las emociones de los demás y aprender a hacerlo escuchando a los niños, ¿no? Exacto. Gracias por ese resumen porque la verdad que define todo nuestra conversación en tres frases. Así Mm. que muy buen cierre, Guiomar. Muchísimas gracias Gracias, por este rato. Y gracias a todos los gracias a ti, asistentes. gracias a todos, gracias Imán. Un beso, chao. Un beso grande. Chao, chao, hasta la próxima.